Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí, un nuevo programa de Clínica de la Ansiedad. Ya sabéis que ese programa se puede ver en directo por la televisión de Internet, conectando en nuestra página web de Clínica de la Ansiedad. El programa de hoy parece que el título va a llamar la atención. Dice, la ansiedad y el temor a perder el control o volverse loco. Una vez más tenemos al doctor Baeza. Doctor Baeza, buenas tardes. Buenas tardes. Este programa, creo que esto de volverse loco, más de uno alguna vez nos habremos pensado, me parece que me estoy volviendo loco, ¿no? Es decir, realmente esto de perder un día el control uno. Vamos a empezar por la primera pregunta. Muchas personas que han sufrido problemas de ansiedad manifiestan un miedo a perder el control. ¿Qué relación hay entre miedo, perder el control, ansiedad? Sí. Bueno, la ansiedad, como hemos explicado en algunos otros programas, es una respuesta de alerta ante situaciones amenazantes, siempre y cuando esas amenazas resulten desbordantes o excedentes de los recursos que tenemos. Por lo tanto, no se puede tener ansiedad elevada sin tener cierta sensación de pérdida de control o sin temer que lo vayamos a perder. Por definición, la ansiedad muy alta se da en aquellas situaciones en que las demandas, las exigencias externas o internas desbordan nuestros recursos, o nosotros creemos que los desbordan. Y por lo tanto, en situaciones de ansiedad muy alta, siempre tenemos la sensación de que no tenemos el dominio sobre nuestro cuerpo y que no tenemos plenamente el dominio sobre el entorno. Por lo tanto, digamos que en cierto modo, la sensación de pérdida de control es una de las formas, una de las vivencias propias de la ansiedad. De la ansiedad. Se me ha olvidado decir antes de empezar el programa que son las 7 y 2 o 3 minutos aquí en Barcelona, aquí en España, y que los telespectadores que nos están viendo por la página web pueden ahora mismo ya, ven aquí el icono que hay bajo la pantalla de Internet y pueden escribir y formular sus preguntas, y luego al final de este pequeño coloquio que tengamos pueden contestar sus preguntas. Vamos a lo de antes. Esa sensación que tenemos todos ¿es normal de perder el control? ¿Es normal esto? Dentro de la ansiedad elevada o desbordante es algo común, es algo frecuente. Ahora bien, una cosa es que tengamos la sensación de perder el control y otra es que lo vayamos a perder, ¿no? Una cosa es que temamos no responder o no actuar como queremos, y otra cosa es que efectivamente vaya a suceder así. Pero como sensación es una sensación corriente asociada a la ansiedad excesiva o la ansiedad desbordante, y se da en muy diversos problemas de ansiedad. Usted, sus pacientes, todos reflejan este problema, este miedo. No todos, como en todos los síntomas de ansiedad, hay personas que son más sensibles o que acusan más síntomas de la esfera fisiológica, palpitaciones, taquicardia, sí, molestias digestivas. Otras personas pueden notar más síntomas de la esfera más cognitiva, pensamientos recurrentes, amenazantes, preocupaciones. Y otras personas acusan más las preocupaciones respecto de la regulación de su conducta, el control de su conducta, el temor a quedarse en esa situación de falta de control o de falta de regulación. Pero es relativamente común. A ver, para entendernos, del mismo modo que no se puede tener ansiedad alta sin tener la sensación de que estamos ante un peligro grave, no se puede tener ansiedad alta sin tener la sensación de verse desbordado y de no dominar la situación. De hecho, cuando tenemos un problema, pero el problema está a la medida de lo que podemos gobernar, decimos, tenemos un problema, no está resuelto, pero está controlado. Mantenemos la sensación de percepción de control, porque es un problema que nosotros entendemos que tenemos los recursos, los medios para poderlo regular. Y eso coincidirá con niveles de ansiedad media. Sin embargo, si la ansiedad es muy alta, ahí lo que diríamos es, no, tenemos un problema, no está resuelto y no está controlado, no tenemos esa percepción de dominio sobre nuestra conducta, sobre nuestra propia fisiología o sobre el medio o sobre el entorno. No es posible tener ansiedad alta y no tener la sensación de peligro muy alto. ¿Voy a tener ansiedad muy alta si lo que creo que va a pasar es que se va a romper una uña? No. La ansiedad se va a producir siempre en situaciones en las que creo que va a pasar un peligro grave, y un peligro grave inminente, porque si el peligro va a pasar de aquí a 6 meses, eso no me producirá una ansiedad muy elevada. Por definición, cuanto más alta es la ansiedad, más sensación tenemos de peligro, de consecuencias muy graves, inminente, y la sensación asociada de que estamos desbordados, de que estamos a merced de las circunstancias, de que nos vemos vendidos. Recuerdo uno de los primeros programas que hicimos,
que hablamos de este miedo a coger el avión, es decir, este pánico a coger el avión cuando estás ya en el aeropuerto que anuncia el tablero que has de subir, te coge una ansiedad, una sudoración y tal. ¿También puede ocurrir que tengamos ese miedo a perder el control de nosotros mismos? ¿Puede ocurrir? Sí, de hecho, dentro de las personas que tienen miedo a perder, al coger el avión, algunas el miedo que tienen es que le vaya a pasar algo al avión. Entonces, desde ese punto de vista, no tienen miedo a que ellos vayan a perder el control, sino que en todo caso lo pierda el piloto o que le pase alguna cosa al aparato. Pero ese pánico incluso de negarse a subir las escaleras. Sí, eso pasa, sea debido a que pensemos que se vaya a caer el avión. Los que sí tienen muchas veces el temor a que les pase algo a ellos son 1 de cada 4 de las personas que tienen ese miedo a volar. El miedo que tienen es que vayan a sufrir alguna crisis de ansiedad en un sitio del que no pueden salir y que les vaya a pasar algo, les dé un colapso respiratorio cardiovascular, o bien simplemente vayan a perder el control, les parece que a ver si van a abrir la ventana, o les parece que a ver si van a ir y se van a enfadar, o van a montar el número ahí en el pasillo y en la azafata y tal. Entonces, en ese caso, en esa tipología, existiría ese temor. En otros casos, como hemos visto antes, no, el miedo viene por otro lado. Ahora, tú fíjate que la consecuencia siempre es la misma. ¿Qué está pensando el que teme que se accidente el avión? Pues morir como consecuencia de ese accidente. Y el otro grupo, ¿no?, que teme que le pase, ¿no?, algo a él, le dé alguna crisis de pánico y como consecuencia de eso sufra, ¿no?, alguna consecuencia cardiovascular, respiratoria, ¿no?, o de perder el control, están pensando prácticamente la misma cosa, una consecuencia grave. Las consecuencias graves se darán siempre en 3 esferas: la salud física, ¿no?, morirse; la salud mental, trastornarse, volverse loco, perder el control, que es el tema de hoy. O perder la salud social, verse en una situación embarazosa, humillante, hacer el ridículo, ser objeto, por lo tanto, de desprecios, ¿no? Vas con un grupo de amigos a coger el avión y tienes que quedarte... Entonces, hay ese temor también, ¿no? Entonces, siempre que tengamos niveles de ansiedad, se producirá esa sensación de peligro grave en alguna de estas esferas, de falta de regulación o de control, ¿no?, sobre nosotros mismos o sobre el entorno. Eso forma parte de la propia definición de la ansiedad. Si quieren ver los espectadores, hicimos un programa sobre miedo a coger el avión, entonces podemos mirar para atrás, pero también recordamos que, antes también lo he dicho, que los espectadores hoy pueden en directo escribir y decir cualquier pregunta que al final pues las podemos contestar. ¿El miedo a perder el control se da en unos problemas de ansiedad más que en otros? O... Sí, se dan unos problemas más que en otros. Quizá el tipo de problema o de trastorno de ansiedad en el que se da más comúnmente son en las crisis de ansiedad o en las crisis de pánico. Las crisis de pánico, como experiencia subjetiva, son quizá la experiencia más extrema, no solo porque aparezca esta sintomatología neurovegetativa de la que hemos hablado algunas veces, palpitaciones, taquicardia, ahogo, mareo, la sensación de inestabilidad, visión borrosa, sino precisamente porque en las crisis de pánico algunas personas la sensación que tienen es que se va a producir de manera inminente la muerte, es decir, la sensación de muerte inminente. Y otro grupo de personas la sensación que tienen es la sensación de que van a perder el control, la sensación de que se van a trastornar o que van a quedar en ese estado de manera permanente. Entonces, quizá las personas que tienen más miedo o que están más sensibilizadas con esta preocupación de perder el control son aquellas que han tenido crisis de ansiedad, crisis de pánico. Esto puede darse asociado a otros cuadros o a otros problemas de ansiedad, pero en ese caso digamos que es un temor que predominaría más que en otros casos. Por lo que usted dice, doctor Baeza, lo que es cierto es que la ansiedad no nos deja actuar como uno quiere, es decir, te corta, te paraliza. Sí, es verdad que la ansiedad nos estorba, nos limita, ¿no? De hecho, hablamos de trastornos de ansiedad cuando se dan 2 condiciones: cuando afecta de manera notable y persistente a la salud, al bienestar físico y psicológico, y cuando por otro lado resulta incapacitante o nos limita en nuestro desempeño social o intelectual, laboral o el que fuera. Es verdad que la ansiedad tiene un efecto incapacitante, un efecto inhibidor, un efecto bloqueante notable. En ocasiones nos resta autonomía, no podemos desplazarnos como queremos o estar donde queremos. En otros casos se produce un bloqueo, una inhibición social que hace que determinados recursos que tenemos estén embargados. Tenemos esos recursos, pero no podemos hacer uso de ellos. Están inhibidos, están bloqueados.
En otros casos, lo que nos notamos es muy interferidos. Podemos hacer lo que queremos hacer, pero con dificultades, con mayor esfuerzo, con mayor trabajo. Entonces, que la ansiedad resulte incapacitante, que nos estorbe, que nos dificulte, que nos impida actuar, digamos, ¿no?, a la altura de nuestra marca en diferentes ámbitos, eso es así. Pero habría que distinguir el hecho de que haya cosas que queremos hacer y no las podemos hacer como queremos, ¿no?, o cosas que no quisiéramos hacer y a veces por la ansiedad y el miedo nos vemos obligadas a hacerlas. Pero una cosa es esa incapacitación, una cosa es esa merma, una cosa es esa limitación, ese estorbo, esa obstrucción que encontramos a la hora de llevar adelante determinadas acciones, y otra cosa diferente sería perder el control, y otra cosa todavía más diferente sería trastornarse o volverse loco, ¿no? El problema ¿cuál es? Que coloquialmente podemos decir que no me controlo o que no hago lo que quiero, pero muchas personas que tienen ansiedad, uno de los problemas que les pasa es que algunas de esas expresiones o sensaciones tienden a tomarlas literalmente, ¿no? No. Y entonces, no es que lo hayan dicho metafóricamente o como una manera de hablar o una expresión coloquial, que en ese sentido lo podríamos entender, lo podríamos aceptar y todo el mundo sabemos, ¿no?, de lo que hablamos, ¿no? Decimos, estoy tan nervioso que me daría contra la pared, pero sabemos que es una forma de hablar, ¿no? No entendemos eso como que de manera literal, como que fuera representativo de algo que puede pasar. Pero la ansiedad, si es muy alta, hace verosímil o nos hace creer que verdaderamente pueda pasar algo de lo que pensamos o de lo que tememos, y en ese caso perder el control, perder la autonomía, ser dependiente, perder el contacto con la realidad es una de las cosas que nos asustaría más, ¿no? Y que si lo pensamos en frío es una de las cosas que nos asustaría más a cualquier persona, a pesar de que no haya tenido nunca, ¿no?, problemas de ansiedad. Perder el control o la locura, no, es algo que de suyo da miedo. Pero ningún paciente que tenga ansiedad se va a volver loco. No, la ansiedad, si es muy alta, seguro que vamos a tener la sensación, o podemos tener la sensación, no sería raro, de que vamos a perder el control, o en algún caso incluso de que nos vamos a trastornar. Pero no vamos a tener esa sensación. Pero no lo perdemos. Pero no se perderá, en el sentido de volverse loco, de trastornarse, o de que se desarrolle un trastorno de esa naturaleza. Claro, porque buscando información para el programa de hoy, muchos pacientes ponían y escribían que hay respuestas automáticas, es decir, conductas automáticas, como por ejemplo poder concentrarse, o por ejemplo poder conciliar el sueño, o por ejemplo cuando quiere mantener relaciones con su pareja, que no funcionan, es decir, debido a la ansiedad, es decir, esto no funciona. Sí, efectivamente, eso es la parte que decíamos antes, que la ansiedad en algunos casos nos estorba, nos limita, nos condiciona y por lo tanto hace que tengamos menos desempeño o menos prestaciones. Y a veces se nota en tareas que están automatizadas. Dormir responde a una orden voluntaria. No, nosotros generamos unas condiciones que favorezcan la conciliación del sueño, pero el sueño se induce automáticamente. Concentrarse es darle a un botón, o lo de concentrarse responde a una orden voluntaria. No, nosotros generamos las condiciones y la concentración va sobreviviendo a medida que nos vamos metiendo, vamos desarrollando una determinada actividad. El habla, una vez que hemos aprendido a hablar, y si es nuestro idioma materno, la producción del habla se produce automáticamente. Yo ahora estoy pensando qué es lo que quiero decir y no sé cómo ni cómo no, sale y se desarrolla. La respuesta sexual, la fisiología sexual, responde a un control voluntario o consciente. Decimos que aparezca la erección y aparece. No, eso se generan unas condiciones, pero esto aparece automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo mismo que se ven interferidas determinadas actividades y funciones conscientes o no automáticas, también se ven interferidas algunas de estas funciones automáticas. Y a lo mejor, pues efectivamente, tengo dificultades para conciliar el sueño, o tengo dificultades para concentrarme. Eso es frecuente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, sobrepreocupados por este problema del control, sobrepreocupados porque estamos viendo que cosas que tenían que salir y funcionar solas no funcionan, nosotros decidimos no fiarnos del organismo. Buscamos estrategias. Exacto, y lo que hacemos es tratar de supervisar consciente y voluntariamente esas operaciones, querer controlar. Y en ese caso, ¿no?, lo que se convierte en un problema es el exceso de pretensión de control. Porque si a mí lo que se me ocurre es ponerme a vigilar el sueño,
¿Será más probable que me duerma o que no? Será más difícil. Fíjate la contradicción de la palabra. Más despierto, vigilar el sueño, a ver si se produce, si no, porque lo necesito, a ver si viene, a ver si lo empujo. Vigilar el sueño lo que favorece es la vigilia, como su propio nombre indica. Favorece estar despierto y, por lo tanto, paradójicamente, lo que haré es que tendré más dificultades, y no vendrá sueño, entonces pensaré que... Si yo ahora, porque hubiera tartamudeado un poco, porque estoy más nervioso, confundo una palabra con otra y no me sale, yo diría, pues que ahora no puedo fiarme de cómo hablo o de lo que digo o de cómo me expreso, porque parece que me traiciona la expresión o la ansiedad me está limitando. Y la solución que se me ocurriera es controlar voluntariamente la producción del habla, y ahora tuviera que estar mirando a ver cómo produzco los sonidos, cómo se articulan los fonemas uno detrás de otro, hablaría peor o mejor, tendría muchos más fallos. En el tema que hemos puesto antes de la respuesta sexual, la ansiedad sabemos que puede interferir en la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque en una situación de peligro el organismo evolutivamente entiende que hay algunas otras actividades que son poco convenientes y por lo tanto no favorecerá la fisiología que se necesita para esas actividades y por el contrario favorecerá la fisiología propia de las respuestas del miedo, las de lucha, las de huida, las de bloqueo. Así que puede aparecer algún problema en la respuesta sexual, pero si yo me asusto de eso, me parece que se están alterando, que se está perdiendo el orden o la regulación sobre ciertas funciones y que no me puedo fiar de que eso salga automáticamente, lo que se me puede ocurrir es ponerme a observarme, a examinarme, a ver si aparece la erección, si no aparece la erección, ya, no aparecerá. ¿Y qué pasará? Bueno, es que una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es pasar examen y por lo tanto, pues muchas veces problemas que produce la ansiedad, pero que serían problemas menores, se ven agravados y se ven magnificados y se mantienen en el tiempo como consecuencia de las operaciones que nosotros hacemos para regularlo. Es decir, siempre que nos sentimos más seguros, tendemos a aumentar el control. Y en muchos casos, en problemas de ansiedad, el problema es más, o no es tanto la falta de control como temen las propias personas, sino que muchas veces es mayor problema el exceso de control o la pretensión excesiva de regular de determinada manera ciertos procesos. Claro, estoy pensando ahora, sabes que soy profesor, conocí un profesor que tenía miedo, pánico a hablar en público, es decir, y le producía realmente ansiedad. Claro, si estaba preocupado en dar la clase, se quedaba bloqueado. Claro, la ansiedad efectivamente tendrá un efecto inhibitorio, tendremos más dificultades, ¿no?, de expresión, de articulación, porque estamos más tensos, más rígidos, tendremos más dificultades, ¿no?, de concentración y, en cierto modo, desarrollaremos la actividad de manera más embarazosa, de manera más trabada. Pero en ese tipo de miedos, como tú has señalado, el temor está en que estas personas temen que la ansiedad les delate, que se equivoquen, que titubeen, que se sonrojen, que les tiemble la voz, que les tiemble la mano, y entonces, que se queden en blanco. Que se queden en blanco, y entonces verse en una situación social bochornosa, verse en una situación social humillante, ¿no?, verse en una situación social hilarante, que genere cierta burla, y a partir de ahí calculan que van a ser objeto, pues, de menosprecio o de algún tipo de exclusión, ¿no? ¿Y qué se les ocurre muchas veces como solución? Pues tratar de verse desde fuera, y entonces se desdoblan en lo que sería el papel de hacer de profesor, pero por otro lado estarían actuando como críticos viéndose desde fuera, ¿no? ¿Eso qué hará? Aumentará los problemas, porque le hemos puesto al cerebro en el problema en la situación de tener que hacer dos tareas complejas a la vez. Entonces, si yo ahora tengo que estar explicando lo que te quiero explicar y por otro lado tuviera que estar juzgando si me estoy explicando bien, tuviera que estar poniéndome en la cabeza de los espectadores a ver qué impresión les estoy dando, esto mismo me aumentaría el bloqueo, haría que me notase más ansioso. Al ver que me noto más ansioso, tendría más miedo, más temor. Y todo va creciendo. Exactamente. Recordamos que son las 7:20 en Barcelona, en España, y que también los espectadores, como el anterior programa, pueden escribir tocando el icono que hay al lado de la pantalla que sale en la página web de Internet. Cuando usted hablando de estas cosas, hablaba como de la sensación de irrealidad, ¿no?
Es decir, de que, ¿qué consiste esa sensación de que estamos mirando al espejo, que somos otra persona? Sí, algunas personas también relacionan esta sensación que ahora describiré un poco, justamente con la sensación esta de perder el control. Algunas personas que tienen ansiedad describen algo que llaman como una sensación de extrañeza, de desconexión con el entorno, una sensación como de irrealidad. Estamos en un sitio que nos es conocido, pero que es como que no formásemos parte de él. Es como que fuéramos un extraterrestre que ha bajado y que está en ese contexto, en ese medio, pero hay como una desconexión, como una sensación de extrañeza, como que estuviéramos viendo las cosas desde una película o a través de espectadores de nuestra vida, de una pantalla. Sí, pero que en cierto modo también un poco como que nosotros no estuviéramos ahí dentro. Es una especie un poco de disociación, ¿no? Como que nosotros no estamos en el medio, en el contexto que le estamos. Esta sensación de irrealidad y de extrañeza se puede producir respecto del exterior, y en ese caso hablamos de desrealización, o se puede producir respecto de nosotros mismos, ¿no? Y en ese caso hablamos de despersonalización, ¿no? Es una sensación muy desagradable, se da, no es tan frecuente como la sensación esa de perder el control, pero se da con cierta frecuencia en algunos casos, en algunos trastornos de ansiedad. Y desde luego a las personas que les pasa todavía se asustan más, porque si nosotros el temor que tenemos es perder el control, si nosotros el temor que tenemos es trastornarnos, volvernos locos, el hecho de que el contacto con la realidad o la inmersión en la realidad no se produzca, el hecho de que no tenemos esa sensación de extrañeza, ¿no? Da verosimilitud a la idea de que ya estamos perdiendo ese contacto con la realidad, de que ya estamos enajenándonos, de que ya estamos yendo hacia esa locura o hacia esa pérdida de control, ¿no? Los síntomas o las sensaciones de miedo y de ansiedad nos asustan más o menos en función de los temores últimos que tenemos. La persona que el temor que tiene es que se vaya a morir o que le vaya a pasar algo grave para la salud, también tiene la sensación de perder el control y puede que tenga la sensación de irrealidad, pero esa no le asusta mucho, porque si lo que teme es perder la salud física, no hay demasiada relación o no encuentra, ¿no?, que haya parecidos o paralelismos entre esas sensaciones psicológicas y la salud física. Sin embargo, tendrá miedo a los síntomas físicos, palpitaciones, taquicardia o la sensación de ahogo, de falta de aire, porque eso sí que casa con que pueda pasar algo grave de manera inminente para la salud física. Claro. Al revés, estas personas que tienen más la preocupación por perder el control, también tienen taquicardia, ahogo, pero esto no les preocupa mucho, porque la taquicardia y el ahogo no les parece que les vaya a llevar a la locura. No ven un síntoma que esté en el camino. Sin embargo, la sensación de irrealidad... Sí, ya está dice, estamos la línea esto roja. ya estamos en esa dirección, esto ya avanza, ya es el umbral de algo que como siga para allá, pues nos llevaría a esa pérdida supuestamente de contacto con la realidad o a la locura. De hecho, muchas de estas personas tienen el temor a veces de contraer algunos enfermedades como esquizofrenia o cosas así, que son las que prototípicamente se consideran, ¿no?, problemas mentales más severos o relacionados, entre comillas, con lo que sería la locura. Entonces tienen un gran temor, que les lleva muchas veces a ¿qué? Pues a estar pendientes de si lo que han visto lo han visto de verdad, si lo han oído, si les ha parecido oírlo, si es una alucinación. Entonces también muchas veces ellos mismos se confunden como consecuencia de las operaciones que hacen a partir de ahí. En los temas de ansiedad vemos que muchas veces el problema no es solo o fundamentalmente los efectos que produce la ansiedad, sino los efectos derivados de qué hacemos nosotros para regular eso. El feedback este. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se produce esa sensación de irrealidad? ¿Por qué se produce? Bueno, eso se produce por varios efectos, pero por citar alguno de ellos, ante una situación de alerta o de miedo, se producen unos cambios del organismo que se prepara para responder a ese miedo. Los cambios físicos, que hemos explicado algún día, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, mayor consumo de oxígeno, ¿para qué son? Esos cambios físicos se producen para favorecer la respuesta de lucha, huida o parálisis. Pero no solo se producen cambios en la esfera motora, sino que se producen cambios también en la esfera perceptiva.
¿no? ¿Cómo sabemos nosotros lo que pasa en el mundo? A través de los receptores. Quiere decir que ante una situación de peligro también se producen una serie de modificaciones, no solo en los órganos de respuesta, sino en los órganos de recepción. Es probable que se produzca un efecto que se llama de visión túnel, que se ve borroso en los extremos del campo visual y solo se ve claro en el medio. Es probable que se produzca una agudización del oído, lo cual hará que nos molesten mucho más los ruidos. También se puede producir una agudización sensorial respecto de otros receptores, como sea el olfato, entonces vamos a notar también algunas sensaciones olfativas distintas. ¿Por qué? Porque del mismo modo que se trata de favorecer estas respuestas defensivas de lucha, huida o parálisis, el hecho de que los receptores estuvieran mejor dispuestos para identificar señales de peligro lo antes posible sería una ventaja. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros ahora muchas de las fuentes de ansiedad que tenemos no tienen que ver con situaciones físicas. Para si tengo un perro ahí delante o un león, que se produzca la visión efecto túnel está muy bien, porque voy a ver con nitidez en el medio de la pantalla, que es donde está el peligro, en el medio del campo visual, y voy a ver borroso alrededor. Y me voy a poder centrar en la amenaza. Pero si el temor que tengo es que fallezca mi padre o que no llego a fin de mes, ¿cómo relaciono yo eso con que en el medio del campo visual vea bien y alrededor vea mal? Entonces, ciertamente se produce un poco de sensación de extrañeza, de irrealidad, porque hay unos cambios en los receptores, porque hay unos cambios en el propio estado del organismo que se está preparando para esas respuestas de defensa, y hay también unos cambios en la forma de procesar la información. Y en cierto modo, nosotros no estamos en la clave, en ninguna de esas cosas, no estamos en la clave habitual. Y hemos cambiado de tonalidad, ¿no? Nos suena diferente, no es la pieza en la clave de sol, esto es una pieza que ahora está sonando con una sensibilidad, con una dimensión distinta, y en un cierto modo objetivamente es así y tiene su razón de ser. Pero claro, la persona que se encuentra con ese problema, todo esto no tiene por qué saberlo, y si está asustado tampoco está mucho para pensarlo, y lógicamente pues ¿cómo va a interpretar todas esas sensaciones? Pues en línea con lo que teme. Claro. Es un tema que da que pensar, ¿eh? Es decir, hay una pregunta bastante desde control, se ve que no pueden escribir por la pantalla, dice, ¿qué son las fobias de impulsión? Esto sí. No ha hablado usted y se ve que desde control nos lo dicen, que hay una pregunta. Sí. La pregunta esta es interesante porque está muy relacionado con el miedo precisamente a perder el control. En algunos casos, algunas personas que tienen manifestaciones de ansiedad elevada, a veces está vinculado a problemas de tipo obsesivo y otras veces no, tienen unas manifestaciones, tienen unos pensamientos intrusivos muy desagradables y que dan lugar a una experiencia que psicológicamente es muy difícil de sufrir. Son personas que, por ejemplo, tienen el temor de perder el control y si lo llegasen a perder, hacer algo grave o irreversible. Entonces, por ejemplo, están en la cocina y van a coger un cuchillo y les viene la imagen o la idea de a ver si se lo clavarán. Le viene la imagen como que se lo están clavando al familiar que está al lado, ¿no? O a veces a ellos mismos, ¿no? O están en el metro y cuando entra al metro les viene como la idea, como la imagen, les parece a ellos incluso que como que les viniera el impulso de tirarse o de tirar a otros. O por ejemplo salen al balcón, si es un 9º piso o un 7º, y al salir al balcón les viene la idea de lanzarse al balcón, a ver si se van a tirar o como que se fueran a tirar o como que se quieren tirar, o están con un niño pequeño, lo están lavando o lo están en la bañera y entonces a ver si lo van a ahogar o a ver si le van a dar un golpe. Entonces claro, tú imagínate, eso es una imagen, una idea intrusiva, pero que genera un miedo horroroso, primero porque aparentemente nos parece una idea muy loca. Pues estos miedos son terribles, ¿no? Claro, nos parece una idea muy loca. Segundo, se nos antoja o pensamos que si lo hemos pensado a lo mejor es porque lo queremos hacer o porque tenemos un impulso a hacerlo, pero por otro lado resulta que de ninguna manera queremos hacer eso. No lo hacemos. Pero claro, tenemos ese miedo, nos parece, al tener esas ideas más perturbadoras, ya nos parece que lo vamos a poder hacer. Nos parece que si estamos pensando algo que no queremos, podría ser que llegase un día que lo hiciéramos. Eso se llaman fobias de impulsión. En realidad no hay ninguna probabilidad
de que eso suceda, de que eso se haga, y es al revés, es precisamente una estrategia que la función que tiene es que nosotros no quisiéramos que eso pasase, eso es lo último que quisiéramos que pasase en el mundo, y no quisiéramos que pasase ni locos ni borrachos, o sea, que no pasa porque lo queramos hacer, sino que como nosotros tenemos la sensación de pérdida de control, vamos un paso más allá y nos preguntamos qué podría pasar si perdiéramos el control. Claro. Y lo que nos preocuparía es que si perdiéramos el control hiciésemos algo grave o irreversible. Y esa cosa grave o irreversible al final, ¿cuál es? También la muerte, ¿no? Que para nosotros o para otros, ¿no? Entonces es porque queremos prevenir que pasase eso, incluso en el supuesto extremo de que llegásemos a perder el control. ¿Qué pasará? Ni eso sucederá, ni perderemos tampoco el control. Pero claro, esto para la persona que no se encuentra bien, que ha cambiado su vida en muchos aspectos, que tiene estos pensamientos, que quiere naturalmente muchísimo a su hijo y que además son personas hipercontroladoras, responsables, tener ese tipo de idea, no poderse quitar de la cabeza, no saber si puede ser que puesto que lo piensen lo vayan a hacer, pensar que si lo piensan es que ya están trastornándose o ya es el principio, ¿no?, del trastorno. Creer que fuera a existir efectivamente ese riesgo es una cosa que produce un temor muy grande. Claro. Y estas personas que hacen, pues evitan salir al balcón, claro, para tratar de poner trabas o obstáculos, para que si en un segundo perdieran la cabeza, eso no pudiera pasar. Tú fíjate en ese ejemplo que yo te ponía antes del 9º piso, si están en un 9º piso les viene la idea de tirarse, o de que a ver si se van a tirar, o a ver si van a tirar al niño. Si están en el primer piso, en el balcón del primer piso, no les viene. Si teóricamente perdieran la razón, podía darles por hacer lo mismo. Perderla en el primero que en el 9º. Pero, como por lo que están preocupados, no es sobre todo por perder el control, sino por las consecuencias que eso tendría, y bueno, si me tiro de un 9º, las consecuencias serán graves o irreversibles. Si es de un primero, es reversible, no es tanto problema, ¿eh? Entonces es un problema de otra naturaleza, pero efectivamente es una de las manifestaciones más angustiosas, ¿no? O tú fíjate a alguien que trabaja en una guardería y que tienen que recortar con estas tijeras, o tienen que ir con los niños aquí o allá, el tormento, o vas a la piscina, ¿no?, con el los tormento, niños, ¿no?, de ese tipo de ideación. Ahora, ¿va a pasar eso? No va a pasar, ¿no? ¿Se pasa muy mal? Sí. Todo eso hay técnicas, lógicamente, para poderlo tratar y para poderlo revertir. Llevamos 32 minutos de programa y me parece que hay alguna pregunta ya que desde algún telespectador que nos mandan, a ver si la podemos leer. Estupendo. Dice Bruno, buenas tardes, ¿hay alguna explicación de por qué se producen esas ideas perturbadoras? Bueno, lo mismo que la ansiedad tiene unos efectos físicos y se manifiesta en la esfera de la fisiología, lo mismo que la ansiedad se manifiesta en la esfera de las emociones, miedo, ira, rabia, inhibición, también se manifiesta en la esfera del pensamiento. No puede ser que yo me sienta en peligro, que el organismo se haya preparado para las respuestas propias de defensa y lo que esté pensando es que el día está muy bonito. Siempre hay una coherencia en todos esos ámbitos. En ocasiones parte de que tengo unas ideas amenazantes y eso hace que fisiológicamente me encuentre mal. En otras ocasiones el propio estado de alerta, ¿no?, activa ese patrón defensivo y los contenidos que ¿no?, llevan de pensamiento asociados a este patrón defensivo son amenazas. Por otro lado, nosotros muchas veces nos decimos que no queremos pensar en cosas negativas o que no queremos tener esos pensamientos perturbadores, pero por otro lado no queremos dejar de vigilarlos. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos miedo a un perro, donde digo un perro pongamos a cualquier otra situación o incluso a una idea, si yo tengo miedo a perder el control, aparentemente y de entrada, ¿qué me da más seguridad? ¿Vigilar al perro o no vigilarle? Si tengo miedo, ¿no?, voy a tener la tendencia a vigilar al perro. Pero ¿puedo yo vigilar al perro sin estar pensando en que el perro muerde, en que el perro, ¿no?, va a poder echárseme encima? Yo me digo que no quiero pensar en el perro, yo me digo que no quiero pensar en esas ideas perturbadoras, pero por otro lado me doy la orden de vigilarlas.
Con lo cual estás reforzando. ¿Cómo puedo vigilarlas sin tener en la cabeza esos contenidos? En la ansiedad se nos dan muchas paradojas, que son las que a veces también nos impiden salir del problema. Una de ellas que comentamos a veces con los pacientes, que a lo mejor para ti ahora cuando la diga te resulta un poco extraño, pero que los pacientes enseguida identifican, la podríamos formular de esta manera: para su tranquilidad permanezcan asustados. Eso parece una contradicción, ¿no? Sí. Pero, claro, el paciente que tiene miedo dice, si no vigilo, si no pienso en el peligro, si no lo estoy observando, no estoy tranquilo. El peligro se me puede echar encima. Así que prefiero estar intranquilo, pero vigilando. Si miro para otro lado, estaría más tranquilo, ¿no? Claro. Pero me sentiría más inseguro, porque digo, el peligro avanzará, vendrá el perro por la espalda. Entonces, digamos que muchos de esos pensamientos están en parte como manifestaciones sintomatológicas de la propia ansiedad, pero también están asociados a las estrategias que nosotros utilizamos para tratar de regularlas o de controlarlas. Y muchas veces no salimos bien airosos o bien parados porque damos lugar a formulaciones paradójicas, de forma que como tales formulaciones paradójicas no tienen salida. Es aquello de la copla aragonesa: si bebo vino, borracho, y si no bebo, miserable. Entonces, que es como que haga lo que haga, me veo atrapado, no sé cómo puedo salir. Entonces, los tratamientos en parte tienen que identificar y deshacer ese tipo de formulaciones paradójicas, ¿no? Yo tenía preguntas, pero veo que me están diciendo que hay más preguntas y un poquito rápido. Gracias, Bruno, por la primera pregunta. Andrea: hola, estimado, soy de Chile. Quisiera saber cómo superar la ansiedad por comer. Por comer. Estoy subiendo cada día más de kilos. Felicidades por su programa. Sí, bueno... Andrea, ¿qué le decimos a Andrea? Sí, a ver, la ansiedad, entre los efectos que tiene, es que a veces altera lo que se llaman las motivaciones fisiológicas básicas: el sueño, la sexualidad y también el apetito. Entonces, en algunos casos la alteración es por defecto, se nos quita el hambre, en otros casos el hambre aumenta y tendemos a comer más. Por otro lado, comer a veces hace que reduzca unas sensaciones desagradables, ¿no?, del sistema digestivo, del músculo vago, y entonces recurrimos a efectos que son boomerang. Hacemos algo que de momento nos alivia, comer, pero se vuelve contra nosotros, porque eso nos lleva a que aumentamos de peso, aumentamos, ¿no?, los kilos, tenemos peor salud, después no estamos contentos porque no hemos podido regular la conducta como queríamos. Esa misma angustia se nos hace tan insufrible que tenemos que hacer algo ya, ahora mismo, para el próximo minuto bajarla. Y tenemos algo que en el próximo minuto la bajará, que es comer. Pero, ¿no?, se volverá a lanzar otra vez el boomerang, y eso volverá en contra nuestra. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender otras estrategias más eficientes para regular la ansiedad, que no sean estrategias boomerang. Hay que aprender otras estrategias, y por otro lado hay que ver también si hay factores, si hay problemas activos que estén generando, sosteniendo
¿no? Boomerang, porque tengo los problemas que tengo, la ansiedad y encima un tipo de comportamiento que de manera inmediata me alivia esas sensaciones, pero que a medio plazo me desorganiza, me desestructura y por lo tanto hace que tenga todavía más ansiedad o más preocupación. Otra pregunta, vamos rápido. Gracias, Andrea. Dice Diego, ¿cuáles son las etapas de la ansiedad? Bueno, es que esto dependería del tipo de problema, ¿no? Dentro de lo que llamamos trastornos de ansiedad los hay de diferentes tipos. Está hemos dicho antes la ansiedad, las crisis de pánico, eso a veces está asociado al tema de la agorafobia, que lleva a que no podamos salir o evitemos meternos en sitios en los que no tengamos escapatoria, el metro, los autobuses, el avión, porque si no nos encontramos bien y no podemos salir, pues a saber qué consecuencias pasarán. A ver, en principio y habría otros muchos problemas de ansiedad. En principio, la ansiedad es bastante menos tradicional de lo que pensamos, va dando avisos, pero si no hemos tenido previamente problemas de ansiedad, nosotros esos avisos que va dando la ansiedad en forma de síntomas, sensaciones o diversas alteraciones, no los identificamos como tal. La ansiedad el organismo nos va advirtiendo, nos va poniendo el semáforo en rojo, pero no lo identificamos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ya nos lo pone en rojo o ya nos estrellamos con la pared. Entonces, primero la ansiedad produce un desconcierto, produce, ¿no?, una confusión muy grande, aparte de síntomas que hemos reiterado hoy y en varios programas, y produce una situación de perplejidad. A su vez, es muy probable que cojamos miedo a la propia ansiedad, el fenómeno que se llama del miedo al miedo, que aparezca la ansiedad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recurrir probablemente a conductas de evitación de aquellas situaciones temidas o bien a la búsqueda de condiciones que nosotros consideremos como más protectoras. A su vez es probable que se disparen mucho todas las estrategias de pensar, maquinar, anticipar, tratar, ¿no?, de ver qué pasa. Es probable que se nos dé cierto retraimiento, ¿no?, social. Es probable que encontremos alguna merma en el desempeño, ya sea intelectual o social o laboral, ¿no? Inicialmente, pues todas las manifestaciones físicas y psicológicas y las limitaciones que produce. Después empezaremos a hacer cosas para resolver eso. Algunas de las que hacemos nos favorecen y otras se vuelven contraproducentes, claro, y lo que hacen es mantener el problema. En fin, después, pues lógicamente se tendría que buscar ayuda en los especialistas, ir primero a los médicos de cabecera que valoren el caso y después a partir de ahí, si se confirma que es ansiedad, si se descartan otras etiologías o mediante el diagnóstico diferencial, pues acudir a los especialistas, fundamentalmente psicólogos clínicos, y en algún caso pues puede que se requiera medicación. Muy bien. Alex nos dice tratamientos contra la agorafobia. Recuerdo que hicimos un programa, quizás de los primeros, que hablamos de ese tema. Sí, me parece que había algunas personas de una asociación, de un grupo de ayuda con trastornos de ansiedad que tenían agorafobia. La agorafobia, como hemos dicho, se trata no de un miedo, sino de un conjunto de miedos. Dentro de ese conjunto de miedos está el miedo a los transportes públicos, a las aglomeraciones, retenciones en autopistas, grandes almacenes, el cine, centros comerciales, el cine, el teatro, conciertos. También podrían verse en espacios muy abiertos o en la montaña, alejados de lugares, ¿no?, entre comillas, civilizados, ¿no?, con caminos más o menos tortuosos. ¿Qué tienen en común todos esos miedos, especialmente variopintos? Pues tienen en común que si nos encontrásemos mal, que si nos pasase algo, no podríamos escapar. Y el hecho de verse cautivo, el hecho de verse atrapado sin poder salir fácilmente, genera una angustia muy grande, porque calculamos que si podemos salir, la cosa no irá más. Bajará la ansiedad y no irá la cosa a mayores, mientras que si no podemos salir, la ansiedad pensamos que se irá incrementando y que incluso podría llegar a tener consecuencias muy graves o muy extremas. Entonces, ¿a qué se recurre? Pues a la evitación. Tratamos de evitar esas situaciones en las que no pudiéramos salir o que si nos encontrásemos mal, nos viéramos atrapados. La evitación es la solución más inmediata que se nos ocurre frente a los miedos. ¿Cuál es el problema? Que la evitación es una cosa de todo o nada,
y evitamos ir al metro, pero eso implica que a lo mejor no podemos ir a trabajar, o eso implica que a lo mejor no podemos ir al cine o no podemos salir con los amigos. Por lo tanto, la evitación es una mala solución porque mantiene el problema y es una mala solución porque tiene un precio, tiene un coste muy caro. Entonces, en los tratamientos de la agorafobia, ¿qué se hace? Primero se explica la fisiología de la ansiedad, hay que perder el miedo al miedo. Las personas que tienen agorafobia tienen miedo a las situaciones, pero tienen también miedo a las sensaciones. Entonces hay que conocer, hay que perder el miedo a esas sensaciones, hay que perder el miedo al miedo, para eso se hace una serie de ejercicios. Hay que aprender técnicas que se llaman de desactivación para regular la fisiología, y después hay que progresivamente, de manera pautada, regulada, controlada, hay que ir exponiéndose progresivamente a las situaciones temidas con ayuda de las otras técnicas que previamente se han indicado. Asimismo, si hay fuentes activas de ansiedad que estén haciendo que tengamos una ansiedad basal, una ansiedad flotante alta, que eso siempre hace que los miedos específicos sean más altos, pues hay que también ver cómo se puede afrontar o cómo se puede abordar esto. Bien, otra pregunta, pues son ya en España son las 7:50 minutos, 10 minutos para las 8, y vamos allá por las últimas preguntas. Señor García o señora García dice, ¿hay predisposición genética? Bueno, podemos decir que efectivamente existen factores que se llaman predisposicionales. Algunos de esos factores predisposicionales son de tipo biológico y algunos son de tipo genético. Lo que no hay son genes específicos que sean responsables de los trastornos de ansiedad. Son genes, digamos, que podríamos llamar o que se llaman aglomerados. Desde ese punto de vista, la ansiedad como tal no se hereda. Lo que se pueden contar es algunos factores genéticos que hacen que tengamos un sistema de alerta más sensible, más impresionable, que se dispara más fácilmente. Cuando un paciente dice es que mi abuelo ya era con ataques de ansiedad, mi madre también tiene ataques de ansiedad, sí, y yo también. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Hay factores, puede haber factores biológicos, entre ellos genéticos, es probable, pero puede también haber factores de aprendizaje, porque relacionados con ese entorno, y se han podido aprender también algunos esquemas de interpretación, de conducta, de afrontamiento, y ha podido haber también esquemas de aprendizaje del miedo. En todo caso, digamos que la ansiedad como tal directamente no se hereda, sino que puede ser un factor de vulnerabilidad. Dicho de otro modo, hay cerebros que aprenden más fácil el miedo. Lo mismo que hay cerebros que aprenden más fácil la música o que aprenden más fácil las matemáticas. Y frente a los mismos estímulos y frente al mismo contexto, pues sin embargo, dan lugar a conductas o a desarrollos muy diferentes. Otra pregunta, tenemos que ir acabando, doctor Baeza. Sí. Buenas tardes, ¿por qué parece que la ansiedad nunca fuera a desaparecer? ¿Tiene fin? Tiene fin la ansiedad enfermiza, la ansiedad como problema de salud y la ansiedad como algo incapacitante. La ansiedad como mecanismo normal y adaptativo no tiene fin, ni tiene por qué tenerlo, ni conviene que lo tenga. La ansiedad en términos físicos y psicológicos es un poco como el dolor en términos físicos. El dolor no nos gusta, pero nos avisa de algo y tenemos que mirar a ver qué pasa. Después hacemos algo o no hacemos nada. ¿Es posible evitar el dolor? ¿Nosotros podemos imaginar que en el próximo año no tenemos ningún síntoma, ninguna manifestación de dolor? No. ¿Y eso es horroroso? No. Tiene una función. La ansiedad tiene también una función desde el punto de vista físico. Hay cosas de las que nos tiene que avisar la ansiedad. Si me va a atropellar un perro o un coche, ¿quién me tiene que avisar? El dolor. Ya un poco tarde, ya me ha hincado el diente el perro o ya me ha atropellado. Me avisará la ansiedad. Pero además hay otras cosas que para nosotros son vitales. Nosotros sobrevivir, ¿por qué nos interesa? Nos interesa sobrevivir como condición para vivir. Entonces, para que nuestra vida tenga sentido y la consideremos como tal, hay cosas que para nosotros son muy vitales o muy importantes, pues relaciones afectivas, amorosas, desarrollo intelectual, cultural. Si eso se ve problematizado, ¿quién nos tiene que avisar? Nos tiene que avisar la ansiedad. Por lo tanto, en el tratamiento de la ansiedad siempre hay dos aspectos. Reducir aquella que supone un problema de salud y es incapacitante, pero después, y muy importante, reaprender a convivir con la ansiedad normal, que como consecuencia de habernoslas visto muy negras, después nosotros tenemos dificultades para poderla tolerar. Entonces, hay una ansiedad que tiene que dejar de estar y normalmente deja de estar. Hay otra
que tiene que estar y que hay que reaprender a tolerarla. Bien, aquí otro telespectador nos dice que muchas gracias, que muy interesante el programa de hoy. Entonces, creo que nos hemos pasado de tiempo, son casi las 8 en... Seguro que sí. Que sí. Doctor Baeza, muchísimas gracias. Creo que podremos ayudar, o que ojalá sirva para que los telespectadores tengan otras ideas más claras y que no tengan miedo. Podríamos acabar así. Bueno, que la ansiedad no nos va a volver locos. No, eso lo podemos decir así. Efectivamente, bueno, nos damos, digamos, que por contentos si hay alguna idea que pueda resultar útil y que pueda resultar interesante. Y si me pueden consultar la web y hasta el próximo programa. Eso es. Doctor Baeza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.